Hoy platicaremos que se reveló que Peña Nieto huye a España para intentar evadir la justicia, para intentar calmar las aguas y con esto no ser llamado a cuentas. Pero estaremos viendo en este video cómo está intentando Peña Nieto aplicarnos la misma estrategia que hizo su padrino político Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son los beneficios que busca con su huida a España? ¿Cuáles son los elementos de prueba? Veremos cómo las cosas se le están complicando a Peña Nieto, no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Veremos cuál es la cloaca que se ha venido destapando para que el caso de la prisión de Peña Nieto sea una olla de presión y que de esta manera pues no tenga de otra más que salir, correr, huir como una rata. Veremos las diversas posturas que se han generado sobre este tema y por supuesto también daremos nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: Peña Nieto huye a España para no ser enjuiciado y juez lo ayudó. Quieren aplicarnos la misma estrategia de Salinas de Gortari. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a analizar, a desmenuzar esta noticia, la cual viene o es procedente de una columna publicada por Raimundo Riva Palacio, la cual está titulada "Ya se fue Peña Nieto". Pero ustedes dirán, achis los mariachis, ¿pero qué no? Riva Palacio fue uno de los medios que recibió su rico y delicioso chayote durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo curioso, lo irónico de todo esto es que recordemos que el propio Riva Palacio fue uno de los periodistas o de los columnistas que tenía más filtraciones sobre Peña Nieto, filtraciones que se daban aún cuando era el propio sexenio plinosáurico. Por ejemplo, él señalaba con anticipación cómo era cuestión de tiempo para efecto del divorcio, cómo Angélica Rivera ya no estaba viviendo en Los Pinos y sí estaba viviendo en Miami, y en sí varios detalles que le podrían haber estado contando sus fuentes, sus amigos o hasta quien quite y alguno de esos que le daba ahí sus jugosas propinas a cargo del erario. Pero independientemente de cuál sea la fuente Riva Palacio, nos queda la duda razonable por este historial que tiene de filtraciones que sí se llevaron a la práctica y que, por cierto, él decía con mayor anticipación a que lo que está señalando es cierto. Es muy probable que sí suceda, como ya ha sucedido en otras ocasiones. ¿Qué fue lo que dijo Riva Palacio y que vale la pena rápidamente analizar? Señala que Peña Nieto partió a España con una visa de turista, por lo tanto, una vez que se le venza su visa de turista, podría o debería de estar regresando a México aproximadamente a finales de año. Obviamente tiene la posibilidad de solicitar su renovación, que se estará viendo si es que sí solicita un mayor tiempo de estadía en España. Peña Nieto escuchó los consejos de que sus frivolidades estaban generando una creciente malestar dentro del Palacio Nacional, esto en específico con López Obrador o con los políticos del gabinete. ¿Qué frivolidades? Recordemos que Peña Nieto ha sido visto últimamente en muchos excesos, en muchas fiestas. Por ejemplo, recordemos cómo hace unos días se estaba echando ahí su bailonón loco con la canción de 17 años. El amor, es el amor, es el amor, es el amor. De esta palapa para el mundo. Recorcho. Se acabó de conocer a una mujer en donde, por cierto, ese video se hizo muy famoso, no solamente porque el cantante debería de ser taquero, porque eso de la canción y la cantada como que no se le da, sino también porque ahí aparecía con la novia de el excomisionado Alfredo Castillo, quien estaba en la Comisión Nacional del Deporte, y también porque en ese video aparecía ahí muy acarameladito con su novia Tania Ruiz, en donde, por cierto, se han visto que se han llevado esta vida de privilegios
que yendo a un lugar, que yendo a Acapulco, que pasándosela de lujo de vacaciones. Incluso otra de las cosas que ha derramado el vaso de los escándalos es cómo ha departido, cómo ha compartido la mesa junto con miembros de la famosa mafia del poder. Ahí podemos ver a el jefe Diego Fernández de Ceballos, hasta varios políticos. También veíamos a 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia en esta boda de uno de los litigantes más famosos, Juan Collado. Asimismo, Riva Palacio señalaba que todas estas muestras de excesos de Peña Nieto terminaban siendo un motivo de afrenta, de vergüenza para el actual gobierno de López Obrador, en donde Peña Nieto les restregaba en su carota que pues el señor iba a continuar derrochando, viviendo con esos lujos, con esas comodidades, así tan feliz y tan campante, a pesar de que durante el gobierno priista se cometieron los mayores desfalcos documentados en la historia de México, con estafas maestras no solo en la Secretaría de Desarrollo Social, prácticamente hasta por donde se levantara una piedra, como en muchas ocasiones lo ha señalado López Obrador. Y aquí Riva Palacio menciona: pero fotografías como las de aquella boda han generado crisis dentro del Palacio Nacional ante los reclamos de que los colaboradores del presidente de por qué no actúa contra Peña Nieto, y críticas en la opinión pública de que su promesa de combatir a la corrupción no se está cumpliendo. Ese tipo de protagonismo no es bien visto en el entorno presidencial que ven en ellos sorna. Asimismo, recordemos cómo las cosas se están complicando contra Peña Nieto. Tan es así que ya se publicaba en el Universal cómo Peña Nieto estaría siendo investigado por la compra de Fertinal. Esto nada más y nada menos que en la justicia estadounidense. Tenemos este párrafo de la nota titulada "Investigan a Peña Nieto por la compra de Fertinal", en donde se menciona: de acuerdo con la documentación entregada por un informante bajo pena de perjurio, según las leyes de Estados Unidos, al Departamento de Justicia de ese país y la Comisión de Bolsa de Valores, Peña Nieto recibió un soborno para autorizar la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó el patrimonio de la petrolera. También tomemos en cuenta cómo la justicia estadounidense está tomando más importancia o relevancia en ir contra estos peces gordos de la corrupción. ¿Por qué delitos? Por el lavado de dinero. Recordemos, por ejemplo, cómo Milenio señalaba: van por Lozoya y familia en caso de Brecht en Estados Unidos por lavado de dinero. Pues estos politiquillos creían que eran omnipotentes o todopoderosos y se llevaban su dinero mal habido seguramente a Estados Unidos y no pagaban los impuestos, terminaban lavando dinero, y de esta manera es como se están iniciando investigaciones en Estados Unidos, mientras en Estados Unidos la DEA, por sus siglas en inglés, los indaga por un presunto lavado de dinero junto con otros exfuncionarios. En México, las solicitudes de la Interpol pasaron de 42 en 2012 a 224 en 2018, lo que representa un incremento de un 433%, mientras que en los primeros 2 meses de este 2019 se contabilizaron 30 fichas rojas. ¡Wow! Por todo esto es que se abre esa posibilidad, esa esperanza de que ya sea por la justicia mexicana o por la justicia estadounidense en un dado caso, pero que sí puedan ser llamados, que sí puedan ser investigados, que sí tengan que rendir cuentas estos politiquillos peces gordos que cometieron sus fechorías y que desfalcaron a nuestro país. Otra cosa muy interesante, sin el ánimo de ser profeta o adivino, Nostradamus o Nopaldamus, es que ante la pelea, el desgreñón de comadres, seguramente van a estar saliendo varias verdades a relucir. Es así que ya lo decía el abogado de Lozoya, que se sentían traicionados por Peña Nieto. Por lo tanto, fue que una de las estrategias de defensa es estar invocando o llamando a que sean testigos tanto el propio Peña Nieto como Luis Videgaray, quien sabemos que prácticamente era uno de los personajes que mandaba o que era fundamental en muchas de las decisiones de Peña Nieto. Se decía que Videgaray era el presidente en funciones y por lo tanto esta jugada puede tener mucho peso político o mucha presión. Vemos también lamentablemente
que el abogado de Emilio Lozoya el día de hoy acusó al Poder Judicial de proteger a Peña Nieto y a Videgaray en el caso agronitrogenados. Pues el día de hoy también se dio a conocer que un juez, otra vez un miembro del Poder Judicial, como si no tuvieran suficiente con todas las polémicas, que un juez les dio la facilidad a Peña Nieto y a Videgaray de que no declararan en el caso Lozoya. Todo esto en esa determinación que, por cierto, ya adelantó el abogado de Lozoya que van a impugnar. Este juez es la titular Luz María Ortega Tlapa, quien está a cargo del Juzgado Octavo Distrito de Amparo en materia penal, quien rechazó la solicitud de los abogados de Lozoya para citar a comparecer al menos a 15 personas. Ya en redes sociales se ha empezado a señalar que esto es obra o que ahí está la mano negra de Medina Mora, el ministro compadre que propuso Peña Nieto, que fue ratificado por el Senado durante el gobierno prinosáurico, que ya hemos visto que le ha dado varias facilidades o varias ayuditas a Peña Nieto, por lo que va a ser muy interesante seguir poniendo el ojo y el dedo en la llaga en el Poder Judicial para esperar que no se cometan más fechorías de protección, que recordemos que muchos de los jueces, de los magistrados, de los ministros han sido heredados por los gobiernos prinosáuricos y por lo tanto no dudaría que se estén brincando por el arco del triunfo la ley con el ánimo de estar pagándole los favores a los políticos prianistas que los pusieron, que los ayudaron a que llegaran a sus puestos. Sin embargo, díganme optimista o ingenuo, pero creo que a medida que están saliendo más y más fechorías que se realizaron durante el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo este escándalo del pasado 15 de mayo en donde se señalaba que Peña gastó más de 1.823.000 millones de pesos de forma discrecional durante su mandato, en donde no hubo ningún control en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, creemos que a medida que se estén haciendo estas investigaciones a todas las fechorías que se cometieron durante el gobierno prinosáurico de Peña Nieto, puedan ser esto una olla de presión que haga que de una vez por todas la Fiscalía General de la República acuse como debería a Peña Nieto y a sus secuaces, a esos miembros del gabinete como Luis Videgaray, como Rosario Robles, como Ruiz Esparza y por supuesto en un primer momento, como todo apunta, a Lozoya. Por otra parte, también les decía que seguramente Peña Nieto se está inspirando en su padrino político, en Carlos Salinas de Gortari, con el ánimo de traer ya un perfil bajo después de todos los escándalos. Por eso se está autoexiliando, está yéndose del país, pero no solamente para calmar las aguas, sino también creemos que va a usar la misma estrategia o artimaña de irse a alguno de estos países en los que México no tiene un tratado de extradición, con el fin de que no pueda ser obligado Peña Nieto, en caso de ser juzgado, para que sea entregado al país. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari se fue a Irlanda, pues este país carecía de tratado de extradición con México. Por lo tanto, esa fue la apuesta de Carlos Salinas. También se ha mencionado la posibilidad de que pueda irse a Cuba, porque no se tiene este tratado de extradición entre Cuba y México. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a estar muy al pendiente. Debe muchas Peña Nieto. Se cometieron demasiadas fechorías, demasiados desfalcos. Creo que a medida que pase el tiempo también debemos de tomarlo en cuenta, que va a ser una olla de presión tanto hacia la propia Fiscalía General de la República encabezada por Alejandro Gertz Manero, como también hacia la propia administración de López Obrador. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que en este caso se vaya hasta las últimas consecuencias. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que veamos a Peña Nieto definitivamente con un perfil más bajo? ¿Creen que por esa razón, ahora que se está yendo a España, vaya a estar fuera de todos los reflectores? ¿Creen que de todos modos sí pueda ir a la cárcel? Lo que sea que opinen, que salga de su ronco pecharruelo. No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. Nos vemos.
Hoy platicaremos cómo ha arreciado la estrategia prianista para difundir noticias falsas, para pegarle a todo lo que huela a López Obrador y Cuarta Transformación. Hoy lamentablemente vemos que el tema que no solamente les causa miedo, sino también pavor, les comezonea y les arde, es la Guardia Nacional. Y por eso se están inventando, se están soltando muchas noticias falsas. No olvidemos personajes como Felipe Calderón, la misma